Todo sobre las 5 personas que murieron en el submarino del Titanic. Tras una larga búsqueda, se han encontrado restos del sumergible desaparecido del Titanic. El submarino estaba lleno de aventureros que pagaron para realizar lo que pensaban que sería una travesía entretenida. Entre los pasajeros estaba Hamish Harding, cuyo hijastro recién adoptado hizo un post conmovedor. El desastre se abatió sobre el Titán, un sumergible repleto de pasajeros que esperaban realizar una excursión en alta mar por la zona que rodea los restos del Titanic. Operado por OceanGate Expeditions, el sumergible entró en el Océano Atlántico Norte el domingo 18 de junio. Tras iniciar su expedición con todo según lo previsto, la embarcación desapareció repentinamente. El capitán de la Guardia Costera de Estados Unidos, Jamie Frederick, compareció en rueda de prensa para abordar la situación y declaró que habían empezado a buscar la embarcación en cuanto se les perdió la pista, pero que no habían podido encontrar rastro alguno. En ese momento, a la embarcación solo le quedaban unas 40 horas de aire. Lamentablemente, se han encontrado restos, lo que hace pensar a los equipos de rescate que el sumergible ha implosionado. El submarino partía con 96 horas de aire y, suponiendo que no hubiera ocurrido nada desastroso que comprometiera sus recursos, aún le quedaba una cantidad tranquilizadora de oxígeno respirable. Los equipos de rescate se apresuraron a iniciar la búsqueda tras perder contacto con el Titán, con la esperanza de encontrar la nave lo antes posible. El 19 de junio, el mismo día de la desaparición del Titán, el hijastro de Harding, Brian Zas, publicó un post en Facebook pidiendo a la gente que mantuviera a su padrastro en sus oraciones. El Polar Prince fue el buque enviado para realizar la búsqueda inicial del submarino perdido. El Titan se sumergió para echar un vistazo a las ruinas del Titanic hundido, pero los equipos de rescate no estaban seguros de dónde había ido a parar. Al no poder localizar el Titán, OceanGate solicitó la ayuda de la Guardia Costera. Los pasajeros del submarino perdido. Desde que el Titán desapareció, ha surgido una avalancha de información sobre los pasajeros. La embarcación transportaba a 5 pasajeros que, al parecer, pagaron $250,000 cada uno para asegurarse un lugar en el singular recorrido por las profundidades oceánicas. Se supone que todos los pasajeros eran aventureros curtidos y con amplia experiencia en submarinismo. El último pasajero a bordo del Titán es el propio director general de OceanGate, Stockton Rush. Entre los pasajeros del Titán se encontraba el multimillonario británico Hamish Harding. Al parecer, el empresario publicó en las redes sociales que formaría parte de la lista de pasajeros del Titán solo 2 días antes del viaje. Harding era un piloto y empresario residente en los Emiratos Árabes Unidos. En una entrevista anterior, Harding contó que creció con sus padres en Hong Kong y que decidió estudiar en la Universidad de Cambridge. Mientras terminaba sus estudios, se tituló como piloto a mediados de la década de 1980 y más tarde fundó su propia empresa de aviones privados, Action Aviation. Esta tampoco fue la primera incursión de Harding en lo desconocido. Con numerosas expediciones a sus espaldas, Harding no temía enfrentarse a las profundidades del océano. El hombre de negocios se había adentrado en numerosas ocasiones en los helados confines del Polo Sur, supuestamente acompañando al astronauta Buzz Aldrin en uno de estos atrevidos viajes. Harding también formó parte de la misión NS-21 de Blue Origin en junio de 2022. Aunque Harding no tenía reparos en lanzarse a aventuras atrevidas y potencialmente mortales, el magnate de los negocios tenía familia en casa que, sin duda, rezaba por saber de él. Harding estaba casado con Linda Harding, con quien compartía 2 hijos y 2 hijastros. La afligida familia llamó a Hamish un marido cariñoso con su mujer y un padre entregado a sus 2 hijos. El 19 de junio, el mismo día que desapareció el Titán, el hijastro de Harding, Brian Zas, publicó un post en Facebook pidiendo a la gente que mantuviera a su padrastro en sus oraciones. En un post, Zas escribió: Hamish, mi padrastro está perdido en un submarino, pensamientos y oraciones para que la misión de rescate tenga éxito. El pie de foto acompañaba a una foto de Harding. Sin embargo, Zas no tardó en eliminar las publicaciones sobre su padrastro, escribiendo que su madre se lo pidió en aras de la privacidad. Al parecer, Zas espera seguir los pasos de su padrastro y convertirse en piloto algún día.
Además de Harding, también viajaban a bordo del Titán un padre y un hijo. Se confirmó que Shahzada Dower y su hijo Solomon Dower, de 19 años, también estaban presentes en el submarino desaparecido. Shahzada Dawood era uno de los hombres más ricos de Pakistán y trabajaba en diversos campos. Dawood fue vicepresidente de Angro Corporation, una de las mayores empresas de fertilizantes de Pakistán. También dirigió Dower Hercules Corporation Limited y la Fundación Dawood, cuyo objetivo es mejorar el acceso a la educación en Pakistán. Además de estas empresas profesionales, Dawood también tenía algunas aficiones. El empresario formaba parte del consejo del Instituto SETI y era también miembro del British Asian Trust. El hijo de Dawood aún estaba terminando sus estudios en Londres. La familia de Dawood se sinceró sobre la pérdida de sus queridos hijos, Dawood y su hijo, declarando: por favor, sigan teniendo a las almas difuntas y a nuestra familia en sus oraciones durante este difícil periodo de luto. Durante las búsquedas, un avión canadiense captó unos ruidos de golpes procedentes de las profundidades oceánicas, lo que hizo creer a los rescatadores que aún había posibilidades de salvar a los pasajeros. El cuarto pasajero del Titán era el submarinista francés Paul-Henri Nargeolet. Nargeolet también ha vivido su buena ración de aventuras a lo largo de los años. Originario de Chemainix, Francia, Nargeolet se trasladó a África, donde vivió 13 años. Finalmente, regresó a Francia para terminar sus estudios. Según el Daily Mail, Nargeolet había realizado 35 viajes al naufragio del Titanic y era uno de los mayores expertos en el histórico navío. En 1987, Nargeolet dirigió la primera expedición de recuperación que se sumergió en las profundidades del Titanic. Su familia estaba consternada por su muerte, diciendo que tenían el corazón roto. El último pasajero a bordo del Titán era el propio director general de OceanGate, Stockton Rush. Al parecer, Rush se unió a la expedición como miembro de la tripulación del sumergible. Además de participar activamente en su empresa, el CEO también cofundó la Fundación OceanGate, una compañía cuyo objetivo es impulsar la tecnología marina para el avance de la ciencia. Rush fue también una de las personas más jóvenes en obtener su habilitación de tipo /capitán de DC-8, completando el curso en el United Airlines Jet Training Institute en 1981, a los 19 años. También estudió ingeniería mecánica y aeroespacial en la Universidad de Princeton. OceanGate declaró con pesar sobre la muerte de los pasajeros: lamentamos la pérdida de vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían. Durante las búsquedas, un avión canadiense captó unos ruidos de golpes procedentes de las profundidades oceánicas, lo que hizo creer a los rescatadores que aún había posibilidades de salvar a los pasajeros. Lamentablemente, 4 días después de que se oyeran los primeros sonidos, todos los pasajeros del Titán fueron declarados muertos. El 22 de junio, los guardacostas estadounidenses anunciaron que creían que el Titán había implosionado al acercarse a los restos del Titanic tras encontrar restos en la zona de búsqueda. Lamentablemente, todos los pasajeros perecieron en la catástrofe. OceanGate ha pedido al público que conceda privacidad a las familias en duelo.